Bienvenidos a todos, este es su podcast Vayan y Hagan, estamos contentísimos, este es el episodio 31. Mi nombre es Diego Araya y bueno, hoy quiero anticiparles el tema que vamos a estar conversando por los siguientes episodios. Como saben, hemos vivido 2 años, bueno, más de 2 años ya de una crisis global, de una crisis a nivel de salud, pero que ha traído o ha conllevado a otras crisis también a otro nivel. Y obviamente estamos hablando de la crisis del COVID, que de alguna u otra manera a todos nos ha afectado muchísimo. Y desde este punto nosotros queremos justamente hablar de, bueno, cómo ha sido pasar por el COVID y ahora que sentimos que está dando tregua un poco, cómo ha sido para la iglesia adaptarse y sobre todo qué espera de la iglesia en este tiempo de post-COVID. Entonces queremos invitarlos a que escuchen y puedan ver también este podcast y vamos a estarnos enfocando en ese tema. ¿Qué de la iglesia en el post-COVID? ¿Qué podemos aprender o qué debemos aprender para caminar como iglesia en el futuro? Y hoy quiero presentarles al invitado de nosotros, esta tarde con nosotros está Alonso Cabezas. Amigo, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Pura vida. Me alegra tenerte acá. Alonso Cabezas es pastor de la Comunidad Bíblica de la Gracia en San Antonio de Belén, que por cierto es nuestro pueblo. Así es. Los dos somos de ahí. Y bueno, hoy queremos escuchar de tu experiencia, bro. Vos, bueno, toda la vida creyente, desde pequeñito, tus papás enseñándote en la iglesia, creciendo en el contexto de iglesia. Y en los últimos creo que 10 años por ahí ya sirviendo como pastor inclusive. Entonces, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y de una vez quiero preguntarte, ¿verdad? Contarnos un poquito para que la gente te conozca, tu trayectoria, un poquito del tiempo en el ministerio, contarnos de tu iglesia también. Bueno, desde los 6 años, como decías, ya conocía de Cristo. Mis papás llegaron a ser creyentes a esa edad. Conocido por Cristo, como a los 9 años, fue creo que un parto lento. Yo no puedo decir cuál fue el día de mi nacimiento en la fe, pero a partir de los 9 yo creo que ahí empezó. Proceso. Hay un proceso hasta que estoy. Mis padres siempre muy activos en la iglesia, un buen ejemplo para mí y eso me llevó también a mí involucrarme desde el principio con la música, la escuela dominical, ministerios para niños, jóvenes, los clubes infantiles. En el año 85, un misionero junto con mi papá empezaron a reunirse y como un discipulado a estudiar la Biblia más a profundidad. Y como en Belén prácticamente no había iglesias, entonces decidieron empezar ya una congregación. Se fue creciendo el grupo. En el año 85 empezó la Comunidad Bíblica de la Gracia. Mi plan era ser un hombre de negocios. Sí, yo decía que iba a hacer mucho dinero para apoyar las misiones y las iglesias. No, el Señor me tenía para estar del otro lado, del que yo pensaba, en el lado opuesto. Mi papá hizo un negocio conmigo y él me dijo: hagamos una cosa, cuando terminé el colegio, entré al Instituto Bíblico, que siempre me interesó el estudio de la Biblia y profundizar. Entonces entré en el instituto y después, para que usted vaya mejor preparado, con buenas bases para la universidad, y después yo le pago la carrera que a usted le guste. Suena bien. Bonito el trato. Suena bien. Llevé el Instituto Bíblico y después estudié administración y saqué una licenciatura y negocios y finanzas. Pero el Señor tenía otros planes. En el 2004, el Señor me permite el privilegio, ya con 1 año de casado, de entrar a servir a tiempo completo en la iglesia, como parte de lo que ya estaba haciendo, de mucho de lo que estaba haciendo y como parte del equipo pastoral. En el 2011 fue cuando ya no teníamos más misioneros y entonces empiezo ya como pastor general, siempre con un equipo pastoral. Y fue muy bueno porque ya no teníamos misioneros, sino que nos empezamos a convertir paulatinamente en una iglesia enviadora de misioneros. Entonces, así, una síntesis de la síntesis del resumen de muchos años. Excelente, bro. Buenísimo, buenísimo. Alonso, ¿cómo podríamos contarnos un poquito cómo ha sido para vos, desde tu rol como pastor, inclusive para la iglesia en medio de la crisis? ¿Cómo resumirías esa experiencia? Todo esto fue inesperado, como todos sabemos, y el anuncio fue como 2 semanas antes. De aquí a 15 días todas las iglesias cierran. Así que mi primera impresión fue esta. Alarma, un gran signo de pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y no solo preguntas mías, sino preguntas
de la gente que venían a hacérmelas. ¿Y qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Y vienen un montón de sentimientos de ansiedad, de melancolía. Se cerró al final, todo se tuvo que cerrar a la fuerza. De vez en cuando iba yo al edificio de la iglesia para traer algo, para grabar en casa. Empezamos a grabar contenidos. Y era como ir a un pueblo fantasma. Sí, todo en silencio, todo vacío. Ya hasta se veía sucio. Y da como sentimientos de melancolía. Sí. Wow, qué tristeza, se ve todo, ¿verdad? Pero algo que he aprendido, que Dios me ha enseñado a través de la palabra de mucha gente, de un amigo y mentor como Mark Edwards, es que siempre me dice, usted no es el superhéroe. Yo no tengo todas las respuestas. Tuve que aprender que eso estaba fuera de mi control. Bueno, ¿qué cosas están en mi control? Obedecer. Pero sí. Dios se encargó. Mi papá siempre tiene esa frase que dice, déjeselo a Dios. Cuando hay un problema, cuando ha habido una crisis, cuando ha habido una injusticia. Y en este tiempo Dios me lo dejó bien claro, que Dios es el que se encarga. Eso, Él es el Dios proveedor, que significa yo me cargo. Usted haga de un lado y vea. Sí. Y bueno, todo el mundo comparte esa sensación de... Es como una zozobra también, porque era la ansiedad de, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar? Y de hecho, por muchos meses fue como, oh, no, un par de meses más. Sí. No, un par de meses más. Era como una postergación constante. Y la ansiedad crecía y bueno, y de 2 meses en 2 meses hemos durado ya más de 2 años en una circunstancia crítica, ¿verdad? Y yo también recuerdo regresando al edificio de la iglesia y teniendo la misma idea, ¿verdad? Como que qué tristeza, y ahora qué hacemos, y muchísimas preguntas, y al final eso que estás diciendo, ¿verdad? Como bueno, Dios es el que hace y deshace, y nos queda como depender y estar ahí con Él, ¿verdad? ¿Cuáles fueron tal vez cambios significativos que comenzaron ya a implementar? Porque obviamente ante ese cambio abrupto, la crisis y todo, ¿qué fue lo que comenzaron a usar, las estrategias quizás que les ayudó a encaminarse a través de la crisis? Sí, yo lo veo otra vez en la temática esa de Dios, cómo fue proveyendo de esas respuestas. Bueno, el principal cambio es que ya no era presencial, vamos para la casa. Tengo varios puntos. Dios proveyó obreros. Y en las crisis es un buen momento para eso, en que Dios usa para proveer de obreros. Levantó un buen grupo. Yo recuerdo ese último domingo después del servicio dominical y una reunión al final de los que ya servían y otros que se fueron agregando, aportando soluciones. Como Dios diciéndome, es que yo me encargo. Yo no podía hacer mucho tampoco. Poniendo sus dones a disposición, gente desde los 20 años a los 40 y tantos, incluso ya luego se incorporaron 2 niños, como le contaba antes, mi hijo, mi sobrino, y con las cámaras, a manejar las cámaras, que mi hermano les enseñó, y todos con una gran disposición, sobre todo eso, a servir en lo que haya que hacer. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo hacemos las transmisiones de calidad cada vez mejores? ¿Qué necesitamos de equipo? ¿Qué podemos dar como personas, como dones? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hacemos? Y porque había que hacerlo cuanto antes. Sí, era rápido. Hagamos algo y hagámoslo rápido. Había que relanzarse y ya. No había tiempo, no nos dio tiempo de planificarlo. A veces es bueno eso, porque a veces uno planifica y no pasa nada. Y otro punto es que Dios proveyó de líderes y retos para los líderes de mostrar ser guía o luz en momentos oscuros, de contagiarle seguridad, dependencia a la iglesia y empezar a adaptarnos. Incluso empezamos un proceso de incorporar a otro líder dentro del equipo pastoral. La tecnología, por supuesto, Dios nos dio esa vara, esa herramienta, y tuvimos que aprender a explorar en otros campos de la tecnología y aparatos, una gran herramienta para mantenernos conectados, unidos como iglesia. Es impresionante ver cómo las crisis son como un catalizador de esos cambios. Entonces esto fue acelerado, incluso hasta para los mayorcitos de nuestra iglesia. Me impacta ver algunos al principio casi llorando, ¿ahora qué vamos a hacer? Y yo no sé usar eso. Y cómo Dios se encargó
otra vez, y ellos se adaptaron, los que se adaptaron, unos se adaptaron rápido, otros es, qué bonito escuchar relatos de esas señoras, esos señores diciendo, bueno, mi hijo, mi nieto y otros me ayudaron, y porque ellos estaban decididos a mantenerse conectados, ellos no se querían perder de la iglesia, de los cultos y usar los servicios de mensajes y que el link del domingo y el link de la reunión y cómo conectarse, y algunos no sabían que la cámara y que abrir el micrófono y todo, pero ahora son expertos, muchos de ellos ya están organizando reuniones. Fue un buen tiempo para sacar lo mejor de nosotros. Bueno, eso es lo que Dios quiere siempre, que sacar lo mejor de nosotros. Y los grupos de inmediato se volvieron virtuales, los grupos de damas, de caballeros, de jóvenes, estudios bíblicos, la escuelita dominical, los maestros mandando sus lecciones, incluso hasta celebraciones, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el envío de un misionero. Era toda una fiesta, con un montón de gente conectada, con juegos y cada uno con su comedera en la casa. Sí. Pero fue muy lindo. ¿Cuánto tiempo dirías que hubo esa transición entre qué incómodo y cómo lo hago hasta ya asumirlo? Pensando en eso que decías, ¿verdad? Que la gente mayor luchando con entender cómo hacerlo mejor. Podría decir un mes, mes y medio. Rapidísimo. Tal vez 2 meses en los más difíciles. Sí, fue impresionante. La verdad es que todo esto es que Dios me ha impresionado con este tiempo. Los servicios dominicales, al principio empezábamos a pregrabar contenidos y luego alguien editaba, juntaba todo, cada quien mandaba las partes y luego lo subían y se transmitía en una, ¿cómo se llama? Una Premiere, en una transmisión en YouTube. Hicimos un canal de YouTube. Luego empezamos a transmitir en vivo, ya grabar. Y estrés, eso es un gran estrés. Sí, grabar en vivo, también mucha tensión, pero ahí también aprendimos a que el amor cubre multitud de tensiones, de estreses. Sí, y luego ya a nivel técnico se fue mejorando los aparatos y un guión ya bien de trabajo con el orden que todavía se utiliza, porque esto llegó para quedarse. Sí. Entonces tenemos el servicio presencial, pero también se transmite con lo mejor que podemos. Es muy importante porque esto también nos ayuda a experimentar lo que la iglesia primitiva y la iglesia en lugares hostiles vivió, que viven, sí. Que es irse a las casas, reunirse en las casas. Así empezó la iglesia, empezó en las casas, en la clandestinidad. Y fue muy bueno para unirnos, recordarnos que la fe inicia en la casa, que la iglesia no es un edificio, eso es muy importante. Creo que nos acostumbramos a que, y más cuando Dios nos ha dado, gracias a Dios, un edificio grande, cómodo, pero eso puede ser a veces un problema, porque pensamos sí. Que esa es la iglesia. El edificio no es la iglesia. Tuvimos que aprender que el edificio es la casa donde se reúne la iglesia, sí. Pero la iglesia es personas. La iglesia somos un cuerpo vivo que no depende de un lugar. Y tuvimos que quedarnos sin edificio. Prácticamente, desocuparlo, irnos, desalojarlo, aunque era de nosotros. La iglesia en casa, muy importante. Sí. Y el evangelismo, otro aspecto muy importante. La tecnología abrió la posibilidad de que muchos pudieran ir a la iglesia sin que nadie se diera cuenta. Es más fácil para uno invitar a alguien a la iglesia mandándole un link. Mírate este video. Que invitar a alguien a ir a la iglesia, donde qué dirán y que no conozco a nadie, y todas esas barreras se caen. Sí. Entonces abrió la posibilidad de que mucha gente se pudiera incorporar, pudiera conocernos, invitar amigos. Y otra bendición para nosotros era muy importante, siempre ha sido tener un instituto bíblico. Ya lo teníamos por años. Hacía 2 años antes decidimos empezar a usar la modalidad de educación en línea, pero íbamos en un proceso ahí lento, tranquilo. Teníamos 2 años y no aterrizábamos. Se vino esto, no hay otra opción. Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Y pudimos empezarlo, por fin, cuando lo veíamos tan difícil. Entonces, y mucha gente que tal vez le tenía miedo a eso, se echaron al agua porque no había otra manera. Y han comprobado que sí se puede, y lo disfrutan, sí que sí funciona. Qué bueno. Algo de lo que estás diciendo que quiero rescatar es el tema de la familia. Cómo regresar a la experiencia de somos iglesia, y somos iglesia en casa y en familia, que es ese saborcito, digamos, de los creyentes del primer siglo, ¿verdad? Pues no había mayor desarrollo de infraestructura. La iglesia siempre se trató de la gente reunida en el nombre de
¿verdad? Y esa sensación de ser iglesia fue algo, yo creo que en lo que yo conecto mucho con lo que estás diciendo, ¿verdad? Como nos recordó que quizás teníamos una codependencia en un lugar físico. Y al final nos recordó que el único lugar seguro para nosotros es con el Padre. El Padre está con nosotros y su Espíritu está con nosotros y nos hace compartir. Y el tema de la dinámica de familia, yo diría que hasta mejoró. Porque no solo que en las iglesias se les obligó a no reunirse, sino que en muchos otros ambientes los horarios cambiaron, los papás, mamás también trabajaban en casa. Y yo también he escuchado muchas historias de esta temporada en la que más veces he desayunado con mis hijos y he almorzado y cenado juntos. Y también la experiencia de recuperar el espacio casa como un espacio, pues, por supuesto que clave en el desarrollo de las familias y sobre todo para nosotros como creyentes, de rescatar el espacio de conversación, de discusión, de vamos a orar juntos, vamos a leer este texto juntos y lo vamos a estudiar. Y además la dinámica que venía también en fines de semana de conectarse, ¿verdad? Y verlo, sí. Es parte, con la mano, o de la mano con lo que decías de la tecnología, que al final tuvimos que agarrarnos de la tecnología, como vos decís, como una vara, como una herramienta, no tan nueva, porque pues no lo es, pero una herramienta que nos tocó tropicalizar o amansar para poder usarla en nuestros propósitos. ¿Qué descubriste de la iglesia? ¿Qué fue algo que la temporada de COVID te hizo ver de la iglesia? ¿Qué enseñanzas como pastor te ha dejado examinar la iglesia durante un periodo como este? Montones. La primera es que la iglesia no depende de mí. Otra vez, yo no soy el superhéroe, no soy el pastor, el sempiterno y omnipresente, omnipotente, ¿no? Yo solo soy un ayudante del príncipe de los pastores, del de verdad, del amo, del dueño. Otra, que Dios me recordó que nunca estoy solo. Dios siempre está ahí y nos dio muchos regalos. Como dijiste antes, nos ayudó a apreciar más la familia. A mí me ayudó mucho a recordar la bendición que tengo de mi casa, de mi esposa, de mis hijos y también la familia de la fe. En el caso de mi familia, de mi casa, fue un tiempo para unirnos mucho porque, por ejemplo, mi hija se convirtió en mi asistente y mi camarógrafa. Ella me grababa y me ayudaba con todo. Es la directora de escena. Sí, ella es muy talentosa y fue una ayuda increíble y ella, a pesar de que a veces la tensión crecía, ¿verdad? Pero aprender a pedir perdón también, aprender a estar más en calma, ¿verdad? Pero sí, fueron experiencias de apreciar todo el trabajo que ella hacía y yendo a grabar conmigo, que podíamos durar a veces 2 horas para un mensaje de la mitad. Pues, ya usted sabe lo que es grabar y producir. Podemos durar horas y un montón de cosas que intervienen y factores. Y haciendo yo con mi esposa el club de los niños y produciendo, y mi hijo como el utilero, y mi hija con mi sobrina haciendo también en la parte de las manualidades y saliendo ellas en cámara y que siempre son tan tímidas. Muy, muy bueno. Una de las, como decía, las más obvias, otra vez, de las lecciones, enseñanzas, fue la iglesia no es el edificio. Eso no es la iglesia. Otra es que muchas veces, también por esa naturaleza de concebir la iglesia como un edificio, algo visible y el centro de todo, el centro de las actividades y programas, con la pandemia no había edificio, los programas o se cancelaron o se tuvieron que ir a la casa. Esto nos recuerda que Dios nos forzó. Y un salmo que se nos vino mucho en esta época, que estuve predicando también en esos tiempos del inicio de la pandemia, es Dios nos forzó a poner en práctica el Salmo 46:10, que dice, estén quietos. Esté quieto, quédese quieto, deje de hacer tanto. Por 2 años. Por 2 años, estate quieto. Y después, ¿qué dice? Y sepan que yo soy Dios. Ser exaltado. En mi versión, Alonso habla hoy es, quédese quieto y ubíquese. Ubíquese quién es quién. Ya se dio cuenta que usted no es el que controla, usted no es el dueño y señor de esto. Eso fue muy importante porque nos forzó a quedarnos quietos, a parar de hacer y concentrarnos más o volver al ser, a la relación íntima, a la intimidad con Dios, tanto individual como en familia, ya sin tanta agenda, sin tanta actividad, sin reuniones.
Otra que me gustó mucho también es que Dios nos recuerda que Él es un Dios creativo y que esa parte, ese aspecto de Dios también lo, lo transmite a sus hijos. Y ver a tanta gente tan creativa trayendo soluciones, ideas, creando contenido y editando cosas tan bonitas. Y, wow, esto me recuerda lo creativo que es nuestro Dios y Él se encarga. Otra muy importante fue el área de las finanzas. Gracias a Dios nos demostró que no teníamos muchos espectadores, teníamos muchos discípulos. Porque los espectadores se van. En la primera se van. Se van y devuélvame mi dinero. Sí, sí, casi quiere servicio al cliente, devuélvame. Había muchos discípulos que fueron fieles, fueron constantes en el dar y no solo a mantener los gastos y que el presupuesto se cubriera, sino a dar más allá. Porque yo no me explico cómo. Una iglesia pequeña, donde no es clasista, donde hay de todo tipo de estrato social o económico, nunca se había ayudado tanto. Por ejemplo, recoger una canasta de víveres todas las semanas para una familia. Eso lo hacíamos cada mes y lo pasamos a hacer cada semana. Ayudar a familias todas las semanas. Aumentamos el apoyo a misioneros y proyectos especiales a otros ministerios. No me explico, pero Dios puso todo eso y sacó lo mejor de la gente. Gracias a Dios, porque siempre nos hemos aprendido que es que nosotros no damos para conseguir algo, para que siembre tanto y Dios le va a dar el doble, o para conseguir que Dios me dé más cosas y gracias y cosas. Damos porque, y no predicamos el diezmo, de hecho. Damos por gracia, de corazón, de buena gana. Sí. Y es un acto de adoración. Por eso yo creo que no dependió de las circunstancias el dar de la gente. Y eso es algo, creo, que habla muy bien de ustedes como comunidad de fe. El tema de las finanzas, que, bueno, yo he escuchado en diferentes lugares que fue una crisis también para muchísimas iglesias y pienso que es una forma en la que también ustedes creo que venían bien organizados y bien estructurados en ese sentido. Al final, una iglesia o cualquier otro tipo de organización debe tener un budget por el que debe correr. Y debe tener un budget que contempla esas crisis que nadie quiere que vengan. Pero bueno, vino una y hasta financieramente había que ser capaz de ser sostenible. Y el otro tema que decías de la generosidad me encanta porque la crisis también, yo creo que es una cosa también, no solo del creyente, pero yo creo que la sociedad costarricense todavía guarda un valor muy grande por la generosidad. Sí. Y el compartir en necesidad, digamos, cuando la necesidad se da y otro tiene para suplirla, de alguna manera se logra ver eso que pues, es riquísimo, ¿no? Sobre todo en la comunidad de la familia de Dios y en la iglesia, qué rico poder sentirse apoyado y también qué rico poder aportar y ayudar a otros, ¿verdad? Porque es un bien que nos hacemos a todos. Sí, es como dice Pablo que Jesús enseñaba, es mejor dar, que recibir y se siente muy bien, y más en esos tiempos. Y Dios me sorprendió en eso también. ¿Cómo? No sé cómo. Varios se quedaron sin trabajos y cosas así, entonces fue una lección de Dios. ¿Cuál sería un consejo, digamos, tomando esas lecciones, cuál sería un consejo que vos en tu rol puedes decir, mira, para mí un consejo así clave es eso? Sí, alguien puede decir, qué iglesia más exitosa, pastor, ¿por qué no escribe un libro de cómo lo hizo? Vea, yo nada más les digo así sinceramente, hay que aprender a no estorbar. Y eso, recordar que no somos superhéroes, que Dios es el que está en control y no estorbemos. Porque muchas veces tenemos la tendencia a meternos en todo, a querer controlar todo, a que somos súper zoilas y estorbamos y más bien desanimamos a la gente a que surja y sea creativa y quiera dar un paso al frente. Ahora, no significa con esto que hay que ser alcahuetes, hay que ser indiferentes, mediocres, irresponsables. Claro, hay procesos. Pablo dice, no pongas a un neófito, hay un proceso espiritual, hay procesos, hay supervisión, hay requisitos bíblicos para liderar y servir, no va a poner a cualquiera, pero hay que aprender a hacer esos procesos y soltar y hacerse un ladito. Yo creo que el mejor consejo para el éxito, si podemos llamarlo así, es hágase a un lado, aprenda a saber cuándo hacerse a un lado y dejar que Dios
trabaja en las personas y eso a mí me impresionó porque, claro, al principio yo tenía un montón de preguntas. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Qué voy a...? No. Si Dios la respuesta la tenía en otros. Sí. Yo mejor me hice a un lado. Bueno, señores, vamos a grabar hoy la alabanza. Yo nada más toco el piano. Dígame qué tengo que hacer nada más. Sí. Y ya, y cosas así. Ya me toca predicar, porque yo me encargo solo de esa parte, la enseñanza. Y ustedes en lo que ustedes saben, en la tecnología y las conexiones y que los aparatos, y uno nada más esté ahí acompañando, pero hay que saber hacerse a un lado, yo creo. Y realmente yo creo que la mejor calificación, el mejor líder no es el que hace todo, es el que sabe hacerse a un lado, el que siempre, o el que se convierte en no indispensable. Uno tiene que pensar en ser sustituible, no ser indispensable. Y que otro lo haga mejor que yo, qué mejor premio, en vez de ponerse uno celoso. Y que otro predique mejor que yo, alguien en quien yo invertí, en quien yo trabajé, Dios me permitió trabajar, y que predique y que lo haga mejor. Qué mejor medalla, qué mejor, gracias a Dios. Yo creo que la mejor calificación es no cuánto hace, sino cuánto fruto está dando, cuánto se está reproduciendo en otros. Sí. Y saber hacerse un lado. Sí. Que es un consejo sencillo, Alonso. Sí. Y yo sé que los líderes y los pastores lo saben, pero cuesta, ¿verdad? A veces las cosas más sencillas que sí conocemos y ya sabemos, pero riquísimo el consejo, porque es un reto como líderes y pastores que estén dispuestos a abrir espacio, como a dar oportunidades para que esa creatividad, ese deseo de servir, siga en el proceso de gente que está aprendiendo, que va a llevar a la iglesia y va a seguir invirtiendo, ¿no? Tal vez en un sentido, tal vez aquí más futurista, Alonso, ¿cómo podrías hablar de lo que viene para la iglesia? ¿Cómo podrías responder esa pregunta de... estamos regresando un poquito, por lo menos acá en Costa Rica ya se han quitado restricciones, muchas de las de tránsito con el tema de las placas y esto ya aquí pues, no se hace, por dicha. También el tema de los aforos se regresó al aforo normal que tiene cualquier edificio, lo cual es buenísimo porque nos permite otra vez tener una dinámica igual o parecida, pero la pregunta es cómo ves la iglesia avanzando de aquí en adelante, qué son los retos de esa iglesia post-COVID. Siempre, no recuerdo dónde lo leí, pero todo lo que a uno le pasa, uno tiene dos opciones, o lo toma como una amenaza o como una oportunidad. Sabemos que los desiertos bíblicamente son lugares de mucho aprendizaje. Como dice en Oseas, que es cuando en el silencio y en la crisis, en el desierto, Dios habla tiernamente y nos enseña. Si no aprendemos con lo que ya pasó, somos unos necios, tenemos cabezones, tenemos que capitalizar esto. Yo creo, sí, ha sido gradual retomar la normalidad y yo creo que nunca va a ser como antes. Hay cosas que no van a ser iguales. Definitivamente la virtualidad y las herramientas como el Zoom y herramientas a distancia se quedaron, vinieron para quedarse. De hecho, para nosotros ha sido una bendición, porque nuestra iglesia tiene una población un poco extraña. Podría decir que la mitad de nuestra congregación son de zonas aledañas, pero casi la otra mitad es de población muy dispersa, desde Poás de Alajuela, desde Palmares, Ciudad Colón, La Carpio, Escazú, San José, Ciudad Colón, Santa Ana, Palmares, Alajuela. Es difícil, para muchos solo venían al domingo. Con esto de la virtualidad, ahora todos pueden participar y de hecho así creció los grupos pequeños de damas, caballeros. Los jóvenes sí regresaron bastante, hace mucho más a la normalidad. Los estudios bíblicos de los miércoles en la noche, por ejemplo. Hijo, las presas o los aguaceros. Sí. Venir a Belén es terrible. Entonces, esto ha abierto la posibilidad a que más personas participen. Y muchos han dicho, no queremos quedarnos así porque si no, no vamos a poder. Eso abrió la gran posibilidad de más participación y es algo que yo creo que se va a quedar. Incluso hay grupos que se están reuniendo presencial que hasta ponen una computadora para los que no pueden, para que nadie falte. Uno de los principales retos
Es que muchos, sí, el problema de esto es que muchos se han quedado muy cómodos en su casa. Entonces, el domingo en la mañana prefiere quedarse en pijamas y ver el culto desde el televisor, el dispositivo. Pero eso no está bien. Ya hay gente que sí, de afuera, nos ven de otros países, pero el que puede venir se está perdiendo de mucho. Eso es como tener una relación con una novia que tiene una relación a distancia en otro país. No es No igual. es idóneo. Algo que hemos tratado de decir cuando nos reunimos antes de orar, antes del culto, nos reunimos a orar, a los que participan de la organización del culto es, hagamos que la gente sienta que venir vale la pena. No es igual quedarse en la casa y que se sientan que se pierden de mucho. Pero sí, eso es un reto que tenemos, que mucha gente se puede quedar en la casa, algunos mejor están más cómodos según ellos, pero ¿qué pasa con los niños? Y si tienen niños, yo quiero que mis hijos tengan amigos en la iglesia con los mismos valores. Y luego más adelante, cuando crecen, ¿de dónde van a buscar su pareja? En la escuela, en el mundo. Es muy importante esa parte de la comunión entre hermanos, con la familia de la fe, pero sí, la gente tiende a la comodidad. Hay que hacerlo salir de esa comodidad. Yo creo que, como dice Mark, siendo muy relacionales, muy intencionales y misionales. Sí. A través de los grupos de discipulado, los grupos pequeños, las diferentes relaciones que hay entre las personas que sí están y los que no quieren venir. Otra que para nosotros es muy importante, como decía antes, hay que capitalizar estas lecciones. En nuestro caso, estamos en un proceso, después de haber sobrevivido o superado esta crisis muy bien, gracias a Dios, es que algo vamos a aprender de esto. Hemos estado entrando en un proceso de replantear objetivos, los propósitos, la misión, la visión, los valores, no para resetear, que es que todo lo que había era malo, no, pero para mejorar. Que podemos mejorar de todo esto y estar mejor preparados para lo que venga y tener un mejor sentido de identidad, de pertenencia también, para que la gente que pueda ayudar a que otros regresen. Claro. O otros vinieron nuevos, producto de la pandemia también. Entonces, que crezcan con un mejor sentido de pertenencia, de identidad. Implementar métodos de evaluación, medición de nuestra comunidad local y estar evaluando las herramientas tecnológicas y los programas, porque fuimos forzados a cambiar todo. Y solo va a pasar una vez, eso creo que tiene que estar pasando siempre. No que venga una crisis o el gobierno a que nos diga que tenemos que replantear todo. Vayamos haciéndolo nosotros mismos. Paulatinamente. Correcto. Sí, yo creo que hay un reto importantísimo en lo que decías de no olvidar el valor de estar juntos físicamente, que yo he visto como uno de los grandes riesgos, ¿verdad? Como cambiar la dinámica de estar juntos y de comunidad por mi comodidad. Es interesante, ¿verdad? Es como, ¿prefiero mi comodidad o prefiero la comunidad? Y yo creo que en la palabra veo un valor grandísimo en estar juntos, en nosotros, y es más, la manera en que Dios se da a conocer, ¿verdad? La idea de que Jesús decía por ahí, ¿verdad? Para que ustedes estén conmigo como yo estoy con el Padre, para que seamos uno en el Espíritu. Entonces, todo este sentido de unidad, creo que debemos recordarle a la gente que está ahí por una razón y que debemos conservar ese vínculo de comunidad. Porque la tecnología sí te facilita el transmitir un mensaje y un montón de cosas, pero a veces ese mensaje necesita ser encarnado en un grupo de personas que no solo lo dice, pero lo cree y lo modela. Entonces yo creo que no podemos perder el gran valor que existe de creemos esto y vivimos esto. Entonces no solo podemos ponerlo en las pantallas, pero debemos ser capaces de vivirlo en un ambiente que la gente dice, mira, sí, esta gente de verdad siente así y expresa así y este ambiente se siente correcto, se siente bien estar aquí. Y yo creo que hay un grupo de personas que necesita recordar eso porque tal vez está demasiado cómodo en casa, es un reto. De la mano de eso, ¿verdad? En esa iglesia post-COVID, en su funcionamiento, y ya hablando también como de un concepto global de iglesia, ¿qué otros retos podrías vislumbrar a nivel más general quizás? Aquí Romanos 12:2 es una cita buenísima que enseña mucho y habla a la persona, pero también a la iglesia. Dice, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo, no se adapten a este mundo, sino que más bien transfórmense. ¿Qué significa eso? La iglesia no se debe conformar, sino transformar. No somos termómetros
somos termostatos que afectan el ambiente, el medio donde estamos. ¿Y cómo se logra esa transformación? Dice, con su entendimiento. Necesitamos revisar nuestros paradigmas, nuestras tradiciones y ver si cuánto de eso hemos sido conformados por el mundo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sí. Jesús vino, hablábamos antes del programa, de que ¿a qué vino Jesús a hacer? No vino a abolir lo que había, vino a escarbar y quitar todo el montón de tradiciones que habían, que estaban tapando la esencia de por qué se debían hacer las cosas, el espíritu detrás de cada ritual, el corazón, no solo de labios, sino por qué lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que esto nos zarandeó, nos forzó a replantearnos esa pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Sí. Entonces, yo creo que como decía antes, insisto en esto porque fue lo que más se tocó en esta pandemia. La iglesia no es un edificio. Perdimos el edificio en el que hemos invertido años y dinero y de pronto ya no teníamos, no podíamos usarlo. Estaba ahí guardado, incapacitado. Aprender a que la iglesia no es un edificio, aprender a mirar más hacia afuera, aprender a ir a las casas, volver a la casa, volver a las comunidades. Debemos ser una iglesia que busque, que pesque, que es lo que mandó a hacer Jesús. Vayan a pescar, hombres, y no que simplemente invite a los peces a venir. Eso muchas veces nos convertimos o tenemos esa tendencia. Hay que hacerlo bien bonito, que luces, que el sonido y un montón de adornos y un show para que los peces vengan. Como adornar la pecera muy bonita para que los peces vengan, salgan del mar y vengan. No, ¿qué dijo Jesús? Vayan. ¿Cómo se llama esto? Vayan y hagan. Vayan y hagan. Vayan, busquen. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el centro de nuestro ministerio? ¿Cuál es el centro de nuestros programas? ¿Cuáles ministerios o programas tenemos fuera del edificio? ¿O todo lo que hacemos es solo en el edificio? Sí. ¿Es la iglesia y la vida cristiana solamente el venir y reunirnos 2 horas a la semana el domingo? Y eso es todo. Yo no quiero ese tipo de religión. No. El edificio y la reunión corporativa, lo que hacemos el domingo, debe ser como el centro de recarga para ir y prepararnos para el resto de la semana ir a pescar. Es el tiempo de estar en familia, el centro de reunirnos en el centro, en la base de operaciones, recargarnos, nutrirnos bien, ubicarnos y vaya, trabaje, haga pesca, vaya a pescar toda la semana. El edificio es temporal, eso se va a quedar. Yo les digo a la gente, sí, un día va a servir de bodegas para el anticristo cuando vayamos de aquí. Entonces, no creemos que esto es todo. Sí. Hay gente que una rayita ahí, que los jóvenes botaron una silla o que hicieron esto. Hay que cuidar, ser buenos mayordomos, pero no es adorar el edificio. La pandemia creo yo que nos ayudó a entender esto. Espero, esa es mi oración. Sí, sí. Qué bueno, porque son preguntas duras de responder. Sí. Para los líderes y para los pastores, sobre todo por esta idea de que si uno piensa esencialmente qué fue lo que la crisis, en qué manera la crisis privó a la iglesia, o sea, la única cosa objetiva que podemos decir es que no nos permitieron reunirnos, o sea, no nos permitieron tener culto. O sea, nos cerraron, digamos, los edificios. Perdió la liturgia. Exactamente, pero se sentía como que perdimos más. Y ahí tiene que haber alguna seña de, solamente, ¿por qué estamos sufriendo tanto? ¿O por qué nos sentimos tan poco articulados si lo que nos dijeron es, ya no se vean aquí? Todavía el espíritu está vivo, ¿no? Y todavía nos distingue una vida espiritual. Todavía tenemos la palabra, todavía tenemos recursos, todavía tenemos el vínculo, todavía tenemos la verdad esencial, fundamental de la vida y la existencia en el evangelio, y todavía nos sentíamos como que fue más grave, ¿verdad? Sí, como echados a morir. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Sí. Y yo creo que es eso que estás diciendo, ¿verdad? La crisis que nos ayude a terminar de entender que la fe y el evangelio que hemos creído es mucho más trascendente que un lugar físico, ¿verdad? Que es una herramienta que va a ayudar, por supuesto, pero sí hay mucho ahí más de aprender. Alonso, para ir cerrando un poquito, ¿cuáles son 5 retos que ves en la iglesia de aquí en adelante? Tal vez retos, sí, sobre todo como en este sistema o en esta idea de sobrevivir una crisis. Sí. Yo soy medio rebelde, entonces, como ya dije varias, voy a decir 6. Dale 6. Bueno, uno que es muy repetitivo, salir
de sus cuatro paredes, aprender que Amén. eso no es todo, ir a buscar, pescar personas, ir a buscar lo que se había perdido. En otras palabras, obedezcan, vayan y hagan, obedezcan. Muchas veces hacemos muchas cosas piadosas, muchas cosas para Dios, pero no es lo que Dios nos mandó. Hacemos todo un montón de cosas, pero Dios nos va a decir, pero eso no, yo no lo mandé a hacer eso. Eso era bueno, pero no lo mandé a hacer eso. Está desobedeciendo. Y eso fue una cachetada en esta pandemia. Replantear qué estábamos haciendo. Y eso va de la mano con esta, que es, entonces, ¿a qué nos mandó Él? A ser discípulos. Discípulos que hagan discípulos. Vayan y hagan. En vez de entretener a espectadores. Cuidado de eso, ¿verdad? En un mundo saturado de tanta información, especialmente para las nuevas generaciones, están bombardeadas, nunca habíamos tenido tanta información. En los últimos años todo ha avanzado mucho más que en los últimos 200 años. Es un bombardeo constante de información. Esto es urgente, predicar la verdad sin adulterar, Sí. Realmente que el evangelio de verdad, sin diluirlo, sin adulterar la relación con Dios por medio de Jesucristo, bibliocéntrica, en vez de mensajes diluidos con psicología, autorrealización, automotivación y filosofías humanas, o ni qué decir de las mentiras del evangelio de la prosperidad, Sí. que en esta pandemia se les cayó. Yo recuerdo videos ahí de estos pseudoapóstolos que predicando que reprendían al virus y sanidad. No, se les cayó, Sí. se les cayó. Ya ese evangelio ya demostró, pues, para el que no sabía todavía, que no existe. Y porque en las crisis, cuando se viene una tormenta, se viene aquí de inundaciones y huracanes, ¿qué es lo que permanece? Las construcciones que están bien fundamentadas sobre la roca, las que tienen buena raíz, las palmeras, usted ve que están en las playas y se llevan esos, híjole, los huracanes de no sé, más grandes, y ahí están, que están bien sembradas, como dice Pablo, bien arraigadas, cimentados en Cristo. Eso es lo que va a prevalecer. Sí. Los que han consumido un evangelio light se van, y así muchos se fueron de las iglesias. Sí. Muy importante otra es invertir más en las nuevas generaciones. Como decía, haciendo discípulos, pero en el ser y en el hacer, un buen balance. Muchas veces tenemos a la gente ocupada en programas, pero ¿cómo está en su relación con Dios? Otra vez, su raíz, su vida íntima con Dios, en su casa, en su familia, y ahí para afuera. Buscarlos, pero también para entrenarlos, para nutrirlos, discipularlos, porque en esas nuevas generaciones está la continuidad de la iglesia. Y son los mejores consejeros para saber cómo llegarle a las nuevas generaciones. Ellos saben cuáles son las herramientas más actuales, sin menospreciar lo que hacemos o sin menospreciar a las generaciones mayores. Estoy en el medio. Pero está ahí como en el medio, sí. y para allá. Ya se aprovecha. No cortamos aquí. No es cierto. Pero sí, las generaciones tienen esa sabiduría, los mayores la sabiduría, los demás tienen el empuje, y hay que buscar ese balance, ¿verdad? Y ellos conocen el medio, no los menospreciemos, no son el futuro de la iglesia, son el presente. Pero eso hay que también darles ese entrenamiento, buena nutrición. La iglesia no es una edificio, no es una institución, es un organismo vivo. Dice que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y el cuerpo está vivo. Es un organismo, y yo creo que como todo cuerpo debe estar siempre dispuesta a cambiar, a adaptarse en lo que es negociable, por supuesto, no en las verdades fundamentales, no en el mandato, pero sí en las formas, en los medios, y se probó que se puede, sí, y se puede sobrevivir. Lo más importante, el último, es que es lo que resume todo esto: déjeselo al Señor, aprenda a confiar. Aprendamos a depender de Él, a hacerlo a su manera y no a la nuestra. Porque al final es el dueño. Él es el dueño de la iglesia, a quien todos los pastores, todos los líderes tenemos que dar cuenta. Entonces, por eso mejor que lo hagamos a la manera de Él, para tener más probabilidad de éxito en su calificación. Totalmente. Qué bueno. Y es esos dos aspectos que tocabas, del confiar y depender, son la esencia de la fe. Dependo en Él. Tengo una convicción firme en Él. Eso que decías también de estos evangelios superficiales y diluidos con otro montón de ideologías.
no permanecen porque, vamos a ver, porque no están justificados o sustentados sobre nada. Es la buena intención, si queremos llamar la buena intención de un grupo de personas. Pero qué rico saber que el confiar en el Padre y depender en el Padre en un sentido cristocéntrico y bibliocéntrico, como decías, es la única cosa que nos va a hacer atravesar la crisis y poder salir de ella. Todo lo demás, qué complicado, pero va a ser eso, va a ser muy difícil sobrellevar los problemas. Y estoy hablando de aquí en un sentido de lo personal de las personas, de la vida de las personas, pero también de las cosas como esta, que era algo que afectó a todos en general. Y sí, nos deja un montón de enseñanzas, pero gracias por compartir tus reflexiones y tu experiencia. Ahora comentábamos, ¿verdad?, que todavía hay lecturas y conclusiones que todavía al mediano y a largo plazo nos tocará ver de las repercusiones de este tema del COVID. No ha terminado. No ha terminado en un sentido, sí, hay implicaciones políticas, sociales, sobre todo en la dinámica de familia, implicaciones en la dinámica laboral, hay implicaciones. En nuestro país hay todo un tema de desfase en la parte de educación con los niños y las implicaciones de esto las veremos o las vamos a seguir viendo. Y yo creo que la iglesia no escapa de poder entender esas implicaciones, esas características y ser capaces de adaptarnos con éxito, con una fe vívida y sustentada en la palabra. Y más bien gracias Pastor, por tomar el tiempo de motivarnos. A los que están escuchando y viendo el podcast. Yo creo que todos haciendo el mismo ejercicio. Gracias a Dios. Que lo que aprendamos lo hayamos aprendido bien. La orden, gracias por el privilegio de estar aquí, compartir con ustedes, grandes amigos, y de los cuales nos hemos nutrido mucho también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, saludos a todos. Este fue el episodio 31 de Vayan y Hagan. Estamos analizando, reflexionando en la iglesia post-COVID y de verdad que es un tema que queremos seguir compartiendo con ustedes. Por favor, recuerden seguirnos en las redes sociales. Hay un montón de materiales, recursos. También en singular.org hay un montón de materiales que pueden motivarles en el entrenamiento, en formación, en su desarrollo personal y sobre todo en crear esta cultura hacedora de discípulos que queremos ver en las iglesias, en los grupos, en las organizaciones. Así que bendiciones a todos y pura vida. Vayan y hagan.